Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a este webinar. Ya son unos cuantos los que venimos haciendo durante este 2022, pero en este caso pues hablaremos de un tema que ya no es nueva normativa, ¿no? Que es lo que hemos venido haciendo a nivel fiscal y a nivel laboral estos últimos tiempos, sino que hablaremos de un tema que muchas empresas dejamos olvidadas, y digo dejamos, ¿vale? Porque nos pasa a todos, que es el tema del reglamento interno. El reglamento interno como una herramienta muy importante para las empresas, ¿vale? Empresas ya con una plantilla de trabajadores importantes, pues que realmente pueden plantearse hacer internamente con nuestra ayuda, con la ayuda de los asesores de tax, economistas y abogados, pues este reglamento interno. Básicamente, ¿qué es un reglamento interno? Al final es un documento que recoge pues temas de contratos, de cláusulas de contratos de trabajo, ¿vale? Temas de cómo usar las nuevas tecnologías, bueno, un poco también la política de empresa en este sentido. Yo no voy a entrar en el detalle porque yo no soy la entendida. En este caso tenemos a Amanda Riera y a Lluïsa Miquel, que son nuestras ponentes del día de hoy. Las dos son asesoras laborales con una amplia experiencia en nuestra casa, ¿vale? Y que ellas pues pueden ayudaros en este sentido, en asesoraros de cómo implantar un reglamento interno, qué debe contener este reglamento interno y cuáles deben ser pues, los objetivos de este reglamento interno, ¿de acuerdo? Antes que nada, antes de dar paso a Lluïsa y Amanda, que ya veréis que durante la presentación ellas se irán intercalando en su ponencia, ¿de acuerdo? Deciros que nos vamos a organizar de la siguiente forma. Empezaremos con la presentación de Lluïsa y Amanda, que es la presentación que veis en pantalla, ¿vale? Posteriormente abriremos el chat pues, para que podáis hacer las preguntas, que las iremos leyendo e intentaremos dar respuesta. Daremos respuesta a preguntas generalizadas, nunca a casos concretos, que esto lo trataremos particularmente con cada uno de vosotros, ¿de acuerdo? En estos momentos ya tenéis el chat habilitado, por lo tanto, si durante la ponencia queréis hacer alguna consulta, la podéis apuntar y le daremos respuesta al finalizar. Pediros, por favor, que para que la sesión pues, no haya ningún tipo de problema en cuanto a sonido, tengáis los micros silenciados, ¿de acuerdo? Y no os preocupéis en cuanto a la presentación porque después de esta sesión pues recibiréis el vídeo del webinar, ¿vale? El vídeo del webinar y, lógicamente, desde Tax quedamos a vuestra entera disposición para cualquier duda, consulta que tengáis a posterior de este webinar, ¿de acuerdo? Pues sin más, doy paso a Lluïsa y Amanda cuando queráis, todo vuestro. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Buenos días, yo soy Lluïsa y como ha dicho pues Raquel, vamos a dar hoy la webinar sobre reglamentos internos y cláusulas adicionales. Voy a empezar yo haciendo la introducción para situaros un poco de qué se entiende por reglamentos internos y cláusulas adicionales. Entrando en materia, tenemos que el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores prevé que la empresa pueda establecer normas de obligado cumplimiento. Y estas normas se pueden establecer o a través de un reglamento interno o a través de cláusulas adicionales. ¿Qué es un reglamento interno? El reglamento interno es un documento donde se regula toda la normativa interna de la empresa. Es decir, se da toda la información necesaria sobre diferentes aspectos de la cultura propia de la empresa, de su funcionamiento, así como las normas y procedimientos a seguir para desarrollar el trabajo de cada una de las personas trabajadoras. Y esta normativa pasa a ser de obligado cumplimiento para toda la plantilla. El reglamento interno, siempre que no afecte a derechos mínimos de los trabajadores, es una herramienta indispensable para resolver conflictos que se puedan dar en el ámbito laboral. Y es tan importante que esté hecho y que sea conocido por los trabajadores, o en caso de incumplimiento de un trabajador de llevar a cabo una conducta inapropiada, pues esta se pueda sancionar. Hemos de tener claro que en un principio todos los integrantes de una empresa saben cuáles son los derechos y los principios y valores de la empresa, pero recomendamos dejarlo escrito a través de normas para de esta forma pues, poder asegurar el respeto, la convivencia, el bienestar y el buen funcionamiento dentro de la empresa. Después de esto, que dejamos claro que el reglamento interno afecta pues, a toda la empresa. Por contra, ¿qué son las cláusulas adicionales? Las cláusulas adicionales que se regulan en un contrato laboral sirven para regular situaciones que afecten a condiciones particulares de un trabajador según el puesto de trabajo que ocupa.
y esta cláusula adicional solo afecta a este trabajador. Hecha esta aclaración, ahora lo que vamos a hacer mi compañera Amanda y yo será exponeros distintas cláusulas o normas que se pueden regular en el reglamento interno o como cláusulas adicionales. Lo que hemos intentado hacer nosotras es recoger para explicaros a día de hoy las que hemos considerado un poco las más importantes, ¿no? Las que hemos visto, pues situaciones que se han dado en empresas y que el trabajador realmente ha incumplido alguna norma y si no ha estado esta comunicada anteriormente, pues ha sido difícil poder llevar a cabo una sanción o una resolución pues que la empresa le hubiera gustado, ¿vale? Vamos a hablar cláusulas o normas como la no competencia, la exclusividad, pérdida del permiso de trabajo y residencia, nuevas tecnologías, etc. Dicho esto, después de esta pequeña introducción, doy paso pues a mi compañera Amanda, que ella va a empezar a exponeros el pacto de no competencia y el pacto de exclusividad. Perfecto, Luisa, gracias. Buenos días a todos. Pues bien, empezando y entrando un poquito en materia, explicaros un poquito qué es el pacto de no competencia postcontractual. Evidentemente, esta cláusula sí que está articulada en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en el 21.2, ¿de acuerdo? ¿De qué trata? Trata simplemente de un pacto donde al trabajador se le obligará durante un tiempo a que en el momento de finalizar la relación laboral, pues no prestaría servicios a la competencia y no te sería desleal en este aspecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo que pretende tener el empresario? En este caso, pues que una vez finaliza el trabajo, pues el trabajador no se vaya a la competencia, no se lleve clientes o, iniciando una actividad por cuenta propia, pueda hacer exactamente lo mismo que os acabo de decir. Por tanto, todo esto tiene unos requisitos. Evidentemente, no podemos aplicar un pacto de no competencia postcontractual de forma gratuita o sin un objetivo en concreto. Por tanto, como primer requisito es que tiene que haber un interés industrial o comercial para firmar este pacto, es decir, en función de las categorías que tenga esa persona, la especificidad en su puesto de trabajo, pues puede tener un interés o bien no tenerlo y, por tanto, no aplicarlo. Segundo punto, tener muy en cuenta es que es máximo de 2 años para todas aquellas personas que son técnicas especializadas y de 6 meses para el resto de trabajadores. Y como tercer punto, yo creo que es el más indispensable y el que tiene que quedar muy, muy claro, es que tiene que haber una compensación económica. En ningún caso se puede aplicar un pacto de no competencia de forma gratuita. El efecto, de hecho, de aplicarlo es que la cláusula deviene nula. Por tanto, no tendría el trabajador la obligación de serte leal una vez finalizado el contrato. ¿De acuerdo? Otro de los requisitos indispensables, ¿de acuerdo? Y que tenemos que tener muy en cuenta, es que este tipo de pactos, ¿de acuerdo?, se pueden hacer una vez ha finalizado el contrato de trabajo y también durante cualquier parte del mismo. Es decir, puedo firmarlo tanto cuando voy a entrar a la empresa como una vez ya he finalizado a la hora, por ejemplo, de entregar el finiquito y la liquidación. ¿De acuerdo? Y por tanto, la forma de pago de esta compensación económica la podremos aplicar o bien en nómina cada mes, ¿de acuerdo?, o bien una vez ha finalizado esta relación laboral. Una de las observaciones que quiero que tengáis en cuenta, ¿de acuerdo?, es que el pacto de no competencia también se puede extinguir en cualquier momento y por diferentes motivos. Es decir, por ejemplo, el empresario puede desaparecerle ese interés empresarial que tenía con esa persona o esa persona la han degradado de puesto y ya no necesita tener este tipo de cláusula, ¿de acuerdo? Pero también hay que tener en cuenta que en el momento en que yo aplico este tipo de clausulado y los que van a venir posteriormente, que explicaré yo o que explicará Luisa, se le llamará modificación sustancial de las condiciones de trabajo y el trabajador puede no estar de acuerdo. Finalmente, y esto me parece especialmente importante, es qué pasa en caso de incumplir. En este caso, el empresario, ¿de qué manera puede incumplir? Pues simplemente que no le esté aportando económicamente esta compensación económica y, por tanto, el trabajador recupera su plena libertad. Pero también es verdad que por parte del trabajador, y aquí incurre lo más importante,
es que si el trabajador incumple con esta cláusula, puede dar lugar a que la empresa tenga una indemnización por daños y perjuicios, siempre y cuando pueda probar la cantidad de daños que ha sufrido la empresa por la conducta del trabajador. Siguiendo con los pactos, y creemos que también es un pacto que es bastante importante a tener en cuenta, porque muchas veces se aplica, sería el pacto de exclusividad. Este estaría justo seguido dentro del Estatuto de los Trabajadores al pacto de no competencia, y el concepto más importante que tiene que quedar claro es que es un pacto en el cual se obliga al trabajador en el momento de la firma a a prestar servicios única y exclusivamente para esa empresa, perdiendo por tanto la posibilidad de trabajar, aunque no tenga nada que ver la actividad, ya no podrá trabajar en ningún otro sitio. Es decir, plena dedicación y exclusiva, 100%. ¿De acuerdo? Requisitos a tener en cuenta, evidentemente, y muy parecidos al punto anterior. Primero, una contraprestación económica, ¿de acuerdo? Esto es esencial en este pacto, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, hay que tener en cuenta que no puede ser una compensación genérica. Yo no puedo aplicar un pacto de exclusividad a todos mis trabajadores por un importe X, sin tener en cuenta exactamente cuáles son los términos para pactar esta condición. Por tanto, tiene que estar adecuada primero a la categoría que tiene este trabajador y segundo a los intereses que tiene la empresa para aplicar. ¿De acuerdo? Evidentemente, y exactamente igual que en el punto anterior, la cláusula es nula si no hay prestación económica. Evidentemente, esto no significa que el trabajador no pueda marcharse de la empresa. Él puede marcharse voluntariamente, como cualquiera de los trabajadores por cuenta ajena, pero siempre preavisando con un mínimo de 30 días. Otros de los requisitos, y exactamente igual, es que si este trabajador incumple con este pacto de exclusividad, la empresa, además de despedirlo, ¿de acuerdo? Porque transgredes lo que se le podría llamar la buena fe contractual, también podrá reclamar daños y perjuicios. Incluso podría llegar a pedir una compensación para equilibrar la parte que te han compensado mensualmente, ¿de acuerdo? En cambio, el empresario también puede dejar de estar interesado en que se aplique este pacto de exclusividad con el trabajador y, por tanto, simplemente lo que pasaría es que el trabajador queda total y absolutamente libre para poder ejercer cualquier otra actividad, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Ahora le doy paso a Luisa con otras cláusulas. Gracias, Yolanda. Yo voy a tratar el pacto de permanencia en la empresa. El pacto de permanencia en la empresa es el acuerdo mediante el cual llegan empresa y trabajador. En este pacto, lo que hace el trabajador es comprometerse a mantener su relación laboral con la empresa un mínimo de 2 años después de haber recibido una formación especializada que le ha abonado la empresa. Por tanto, este tipo de pacto lo que limita es la posibilidad de que el trabajador pueda extinguir su relación laboral durante este periodo de 2 años que dura el pacto. Pero esto no quiere decir que este trabajador no pueda extinguir su relación laboral en este periodo de tiempo. Lo que quiere decir es que si la extiende durante este periodo de tiempo, pues la empresa podrá exigirle una indemnización por daños y perjuicios por no haber cumplido el pacto. El pacto de permanencia en la empresa está regulado en el artículo 21.4 del Estatuto de los Trabajadores, pero su regulación es tan breve que ha sido la jurisprudencia quien ha ido marcando los límites y derechos de cada una de las partes. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que dar para poder firmar un pacto de permanencia? En primer lugar, el pacto de permanencia es un pacto individual entre empresa y trabajador y que se puede dar o en el momento de celebrar el contrato laboral como posteriormente. En segundo lugar, este pacto siempre tiene que ir por escrito y firmado por las dos partes y pactado por las dos partes. No puede ser impuesto unilateralmente por la empresa, porque si no, no sería válido. Tercer punto, para que el pacto sea válido, ¿vale? Tiene que haber que el trabajador haya llevado a cabo una formación especializada. No puede ser cualquier tipo de formación, tiene que ser una formación que dé al trabajador un plus de cualificación, ya sea en función del trabajo que está haciendo o para tener mejoras de ascender o mejoras de colocación en un futuro.
¿vale? La finalidad de este curso es poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo específico. Este pacto puede tener una duración máxima de 2 años y este periodo cuenta a partir del momento en que el trabajador ha finalizado el curso. Si se pacta un periodo superior a 2 años, lo que exceda de este periodo de tiempo será nulo, ¿vale? ¿Qué pasa si el trabajador rescinde pues, la relación laboral en este periodo de tiempo? Pues si la rescinde, da lugar a que el empresario pueda interponer una indemnización por daños y perjuicios. ¿Qué cantidad suele ser normalmente la que podría ser que el trabajador tendría que devolver al no cumplir el pacto? Pues si el pacto no se cumple durante el primer año de haberse establecido, en principio el trabajador tendría que devolver el importe íntegro que le ha costado a la empresa el curso. Y si es durante el segundo año, pues tendrá que abonar el 50%. Lo que hemos de tener claro es que el curso tiene que ser abonado por la empresa, ¿vale? Tiene que ser abonado por la empresa en gran parte, porque es que si el curso lo abona el trabajador ya no tendría sentido esta cláusula. Esta cláusula es porque la empresa ha abonado un curso, una formación específica al trabajador y a cambio establecemos la cláusula para garantizar este periodo de tiempo, ¿vale? En cuanto a la cláusula de confidencialidad, la cláusula de confidencialidad es una cláusula que regula el deber de confidencialidad y secreto profesional del trabajador. Los empleados a menudo sabemos que tienen acceso a información técnica de la empresa, ya pueda ser sobre datos de proveedores, clientes, trabajadores, procedimientos o sistemas organizativos de la empresa, software, técnicas de marketing, etc. El hecho de que el trabajador pueda divulgar determinada información puede suponer un perjuicio a la empresa. El Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 5A y 54.2d, establece que el trabajador debe actuar de buena fe, de manera que la divulgación de determinada información que supone un perjuicio a la empresa, pues podría llevar a que la empresa sancionara a este trabajador, incluso podría llegar al despido. Todo que el Estatuto de los Trabajadores reconoce que el trabajador debe actuar de buena fe, se recomienda a la empresa regular mediante una norma escrita esta cláusula de confidencialidad, estableciendo la duración del pacto, qué información se considera confidencial y las causas de su incumplimiento. En principio, esta cláusula normalmente suele ir ligada a las dos que ha comentado anteriormente Amanda, el pacto de no competencia y el de exclusividad, que se suele ligar la cláusula de confidencialidad. ¿Qué ocurre si el trabajador incumple la cláusula de confidencialidad que ha firmado? Si el incumplimiento se da mientras está vigente la relación laboral, el empresario, desde el momento que detecta el hecho y puede demostrar el perjuicio que le ha comportado este hecho, pues la empresa puede sancionar al trabajador. Incluso lo podría despedir si pudiera demostrar que el perjuicio ha sido flagrante. Aquí, en caso de llegar a juicio, normalmente pues, sería el juez el que acabaría pues, diciendo si realmente la causa es flagrante o no por llevar a cabo un despido, porque estamos hablando de un despido sin indemnización, evidentemente. En cambio, si la revelación de información se da una vez se ha extinguido la relación laboral, aquí da pie a la empresa pues, a interponer acciones legales contra la persona y poder reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados. Igualmente, nos iríamos a juicio y sería el juez el que delimitaría realmente este perjuicio y de qué importe hablamos. Al final hablamos de un importe que el trabajador tendría que abonar a la empresa. Doy paso a Amanda con dos cláusulas más. Con dos temas importantes que parece ser despiertan mucho interés. Son temas bastante delicados y sé también que hay muchísimas preguntas, con lo cual después al final estaremos encantadas de contestar. Primero de los temas, imagen, higiene personal, vestimenta en el trabajo. Hay muchísimas dudas en el mercado laboral por parte de empresa, por parte de trabajadores también, de cuándo es obligatorio
llevar un uniforme, es obligatorio pagar la ropa de trabajo, quién la tiene que limpiar, puedo vestirme como yo quiera. Pues bien, como todo, la ropa de trabajo, la vestimenta, la imagen será obligatoria para el trabajador siempre y cuando el empresario y él lo hayan pactado, bien mediante reglamento interno, bien mediante cláusulas específicas en un contrato de trabajo, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Pues que con esto al trabajador yo le obligo a hacer un buen uso de esta ropa de trabajo. Evidentemente yo se la estoy comprando, le estoy obligando a usarla y le estoy obligando a mantenerla limpia. Evidentemente he de tener en cuenta como empresario que se puede desgastar por el uso normal de la misma, pero también hay que tener en cuenta que si este desgaste viene ocasionado porque el trabajador no la mantiene limpia, la desgasta porque la utiliza de forma flagrante, pues en ese caso sí que podría yo como empresario reclamarle que la sustituyera esta persona. Por lo tanto, el uso de uniforme, ¿vale?, lo especificaremos en el contrato de trabajo, de modo que como trabajador me comprometeré, por tanto, a utilizar el uniforme y además estaré aceptando todas las obligaciones que de ello se derivan. Evidentemente, por tanto, si yo no cumplo con la norma del uso de vestimenta, del uso de uniforme o bien de la higiene personal y de la imagen, podrá dar lugar a un despido disciplinario. ¿Por qué? Porque al final yo no estoy cumpliendo con la normativa de la empresa. Evidentemente en el estatuto en ningún momento vamos a encontrar ningún artículo que obligue al empresario a vestir a los trabajadores de una determinada forma, ni mucho menos. Y tampoco encontraremos por contrapartida ningún artículo que obligue al trabajador a vestir como quiera. Por tanto, lo único que hemos de tener claro es que si bien el empresario puede establecer unas cláusulas a tener en cuenta en todo este tema, tiene unos límites. ¿Qué límites y cuáles son los más fundamentales? Pues los que se regulan en la Constitución española y que tenemos todos nosotros como derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la propia imagen o el derecho a la no discriminación por razón de sexo. Véanse casos de azafatas de vuelo, ciertas cadenas de hoteles, taxistas, ¿de acuerdo? Integridad moral, evidentemente, y siempre teniendo en cuenta el derecho a la libertad ideológica y religiosa, ¿de acuerdo? Otro de los puntos que sí que me gustaría tratar es el uso de las tecnologías en la empresa, ¿de acuerdo? Es un tema que, a modo de resumen, dedicamos probablemente, y hay estudios que demuestran que más del 20% de nuestra jornada laboral la dedicamos a mirar aparatos de tecnología móvil, en este caso WhatsApp, Instagram y demás. Esto conlleva que el tema del uso de las tecnologías en la empresa, pues cada vez es un tema que crea más inseguridad también al empresario y también al trabajador, ¿no? Porque cada vez se puede sentir más observado por el empresario o tener miedo a qué van a mirarme, qué van a controlarme, hasta dónde puedo frenar yo al empresario, y por contrapartida el empresario piensa exactamente lo mismo. Hasta qué punto puedo entrar y hasta qué punto no puedo limitar este uso, ¿de acuerdo? En este caso, pues deberíamos de decir que evidentemente un empresario no puede en ningún caso prohibir a nadie de la plantilla a llevar su teléfono móvil. Pero sí que es cierto que puedo limitar como empresario el uso que hacen estos trabajadores. Por ejemplo, en situaciones personales concretas o bien porque hay causas de fuerza mayor. Evidentemente, esto siempre quedará al libre arbitrio de las partes y siempre y cuando esto venga regulado o bien cláusulas específicas contractuales o bien reglamento interno de la empresa. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué me gustaría apuntar? Que es muy importante. Recientemente, la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Lo único que recalca sobre este tema es que tanto los trabajadores como los empleados públicos tienen derecho a la protección de su intimidad en el uso que hacen de los dispositivos digitales, que además ha puesto a disposición el empleador. ¿Esto qué significa? Que si a mí el empleador, porque yo trabajo en una oficina, me facilita un portátil, me facilita un teléfono, el uso que yo haga de él en el trabajo,
el empresario me lo puede controlar, pero nunca entrando en demasiado detalle, para que nos entendamos. No puede mirarme los datos bancarios. Y por contrapartida, el empleador puede acceder, como bien he dicho, a todos los contenidos derivados de este uso de los medios informáticos de los que dispone el trabajador, porque yo se los he aportado, pero evidentemente hay que ir con mucho cuidado de no mirar más allá de la cuenta o violar cualquiera de los derechos fundamentales de los cuales tiene derecho. Por tanto, y esto sí que quiero que quede muy claro, es que siempre tiene que estar regulado, sea como sea, a través del contrato, a través de un reglamento interno y todo ello porque al final deriva en problemas a la hora de despedir. A modo de resumen, hay una sentencia bastante famosa, ¿no? Hay muchísima doctrina, evidentemente, en todo este tema y más después de las pandemias y todo esto y teletrabajos y demás, ¿no? Pero en este caso, y me pareció curioso exponerlo aquí, se despidió de forma procedente a un trabajador por dedicar más de la mitad de su jornada a ver vídeos de contenido sexual y la empresa decidió, pues, evidentemente, al hacer una de las técnicas de control y vigilancia a las cuales estaban acostumbrados, pues claro, se encontraron todo el material y decidieron despedirlo. Hasta aquí, perfecto. El trabajador, por tanto, demandó a la empresa porque no estaba de acuerdo y para él el despido era total y absolutamente improcedente. En primera instancia, el juez siguió declarando procedente este despido, es decir, le dio la razón a la empresa en toda la argumentación, pero posteriormente el trabajador no se quedó ahí y derivó el tema al Tribunal Superior de Justicia. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en este caso no quiso entrar en materia, sino que entró en que precisamente como no había un clausulado especial, como no había en el reglamento interno especificado en ningún lado que el trabajador podía ser vigilado, podía ser controlado por el uso que hacía de las tecnologías que le había proporcionado la empresa, declaró despido improcedente y, por tanto, la cantidad era de 47.000 euros. El resumen de todo esto no es más allá que el hecho de no haber firmado una sola cláusula o un reglamento interno bien redactado supuso a la empresa un coste de más de 47.000 euros, cuando realmente el reglamento interno y el clausulado específico a la empresa no le costaría ni de lejos esa cantidad. ¿De acuerdo? Y esto quiero que quede claro. Luego resolveremos más preguntas si las hay sobre este tema. ¿De acuerdo? Le doy paso a Luisa. A ver, yo voy a tratar la extinción del contrato de trabajo en caso de pérdida del permiso de trabajo residencia. Una de las incertidumbres que surge a la empresa es cómo debe actuar cuando tiene contratada pues, a una persona extranjera con un permiso de trabajo residencia temporal y ese trabajo de residencia llega a su caducidad y el trabajador no obtiene su renovación. Aquí lo que hemos de tener en cuenta es que por norma general la empresa, si tiene contratada a una persona en situación irregular, recae sobre la responsabilidad de la empresa esta situación. Vamos a ver qué dice la legislación aplicable para ver qué responsabilidades tiene la empresa cuando tiene contratada pues, a una persona extranjera que le caduca la documentación temporal y no la puede renovar. La Ley Orgánica 4/2000 señala en su artículo 36 que dice literalmente los trabajadores mayores de 16 años necesitan para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional de la correspondiente autorización administrativa previa para residir y trabajar. Aquí ya nos dicen que para contratar a una persona extranjera tiene que tener toda la documentación en regla. Y el artículo 37 del Real Decreto Ley 5/2000, que es la LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones, considera una conducta constitutiva de infracción muy grave por parte de los empresarios y dice literalmente utilizar trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo perceptivo permiso de trabajo o su renovación, pudiendo ser sancionada la empresa con multa mínima de 7.501 euros a 225.018 euros. Por tanto, fijémonos aquí que tenemos que
somos responsables, la empresa es responsable no solo de que esta persona en el momento de su contratación tenga toda la documentación en regla, sino que esta documentación, en el momento de su caducidad, la empresa tiene que controlar que este trabajador le lleve la renovación. Porque si no le lleva la renovación de esta documentación, nos estamos encontrando con una situación irregular. Por tanto, aquí comporta que la empresa tenga que llevar un control exhaustivo. Si esta persona le caduca la documentación y nos hemos encontrado con que tenemos una inspección de trabajo y trabajo comprueba la situación de todas las personas que tenemos contratadas y ve que una persona tiene la documentación caducada y no ha sido renovada, la responsabilidad es de la empresa. Igualmente, si tenemos un trabajador en esta situación y tiene un accidente de trabajo, la entidad gestora le va a abonar la prestación, pero la entidad gestora va a reclamar esta prestación a la empresa porque la empresa tiene un trabajador en situación ilegal. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa en todo momento tiene que llevar un control exhaustivo de la documentación que tienen sus trabajadores extranjeros siempre y cuando la documentación sea temporal. Tiene que saber no solo que en el momento de contratarla cumple todos los requisitos, sino que la mantiene durante toda la relación laboral. Lo más importante, cuando esta persona le caduca su documentación, tenemos que exigir que nos lleve la renovación. ¿Cómo podemos actuar si un trabajador un trabajador extranjero le caduca su documentación y no nos lleva la renovación? El Tribunal Supremo, en la sentencia 16 de noviembre del año 2016, establece que la extinción del contrato de trabajo motivada por la pérdida del permiso de trabajo y residencia no puede ser considerada como una causa de extinción válidamente consignada en el contrato, sino que es una causa objetiva legalmente establecida y de lo contrario se consideraría un despido improcedente. ¿Qué quiere decir esto? No podemos pactar con el trabajador que si le caduca su documentación, de mutuo acuerdo vamos a extinguir su relación laboral sin pagar ninguna indemnización ni ser considerado un despido. ¿Por qué? Porque si la empresa hace esto, por mucho que lo hayamos firmado, si el trabajador interpone una demanda, el despido será considerado improcedente y vamos a pagar la indemnización de los 33 días. Lo que nos dice esta sentencia es que si se da esta situación, tenemos que despedir al trabajador abonando una indemnización de 20 días, el despido que se denomina por ineptitud sobrevenida. ¿Qué quiere decir este tipo de despido? Este tipo de despido, que se llama por ineptitud sobrevenida, quiere decir que este trabajador, en el momento que se le contrató, cumplía con todos los requisitos, pero ha llegado un momento que ha dejado de cumplir un requisito y, por tanto, no puede continuar trabajando en la empresa porque está en situación irregular. Y la solución que nos da el Tribunal Supremo es hacer un despido por causas objetivas. ¿Tenemos alguna manera de poder eludir pagar este tipo de indemnización si tenemos un trabajador extranjero que le caduca la documentación y no me llega su renovación? Pues sí, tendríamos la posibilidad de pactar en el contrato de trabajo con este trabajador que si le caduca su documentación y no nos lleva la renovación, la empresa pasará a suspenderlo su contrato de trabajo hasta que nos entregue la renovación de esta documentación. De manera que si no le acaban renovando su permiso de trabajo y residencia, el contrato quedaría sin efectos, lo tendríamos suspendido, habría quedado sin efectos y, por tanto, hubiéramos desvinculado la empresa de este trabajador sin abonar ninguna indemnización. Pero esto solo se puede hacer si se ha pactado de antemano, porque si no, solo podríamos llevar a cabo el despido. Haciendo un inciso, podríais decirme, ostras, pero ¿y si me lleva la renovación al cabo de 1 año o de 2 años? Una persona extranjera, cuando le caduca su documentación, tiene de plazo para renovarla 60 días antes de la caducidad y 90 días después. Y una vez ha entrado esta documentación en Gobierno Civil tiene 90 días para resolver. De forma que si la persona que tengo contratada, cuando hace 89 días que tiene caducado el permiso, me demuestra que ha entrado la renovación a Gobierno Civil, sé que continúa estando en situación regular y al cabo de 90 días de esta fecha me tiene que presentar la resolución de Gobierno Civil. Si no me la llevara, le suspendería el contrato de trabajo hasta su obtención, ¿vale?
más seguro es o que no hubiera obtención o que hubiera algún tipo de complicación, pero me lo tendría que demostrar mediante la documentación que le ha llevado el Gobierno Civil. Vale. Ahora voy a hablar de la resolución del contrato de trabajo por pérdida del carnet de conducir. La pregunta es, ¿cómo debe actuar la empresa cuando tiene contratado un trabajador que le retiran el carnet de conducir y resulta que el carnet de conducir es un requisito indispensable para que aquel trabajador pueda realizar las tareas que le ha encomendado la empresa? Aquí la clave está en el tipo de sanción que impone tráfico y la duración de esta sanción. La sentencia del Tribunal Supremo 276 del año 2017 de 30 de marzo marca el camino a seguir cuando a un trabajador le retiran el carnet de conducir y éste lo necesita para trabajar. Cuando digo que lo necesita para trabajar, no es para ir de su casa al lugar de trabajo y del lugar de trabajo a su casa, sino para realizar los trabajos que le encomienda la empresa, o porque es un comercial o es un transportista, que realmente lo necesite para trabajar, para realizar las tareas que le encomienda. Los dos casos que nos establece esta sentencia del Tribunal Supremo es que si la pérdida del carnet de conducir será por tiempo determinado, sin la necesidad de hacer un nuevo examen para recuperarlo y pasado este periodo de tiempo pues lo recupera automáticamente, aquí se podría suspender el contrato de trabajo por acuerdo entre las dos partes. Por otro lado, si le retiran el carnet de conducir por un periodo incierto con la necesidad de hacer un nuevo examen para recuperar este carnet de conducir, aquí la empresa podría hacer un despido objetivo por ineptitud sobrevenida, pagando una indemnización de 20 días por año de servicio con un tope de 12 mensualidades. Este tipo de despido es el mismo que os he comentado anteriormente con los permisos de extranjería. Por tanto, aquí, ¿qué es lo que queda muy claro? Aquí lo que queda muy claro es que si el trabajador que tengo contratado necesita el carnet de conducir para realizar las tareas, tengo que pactar la cláusula con él para poder ver cómo actuaremos cuando le retiren su carnet de conducir, si le retiran su carnet de conducir, para poder actuar de acuerdo a lo que dice la sentencia. Si no, pensad que nunca podremos suspender el contrato si no llegamos a acuerdo. Solo podría llevar a cabo el despido objetivo. Pero aquí sí que es muy claro una cosa. Antes de regular esta cláusula, tenemos que mirar qué pone el convenio colectivo aplicable. ¿Por qué os lo digo? Porque este tema cada vez está más regulado en los convenios colectivos. Y hay convenios colectivos que dejan muy claro que en caso de pérdida de carnet de conducir, no puedo despedir al trabajador ni suspenderle el contrato de trabajo, sino que le tendré que dar otro lugar de trabajo en la empresa en el que no necesite el carnet de conducir, ni tampoco le podré disminuir el sueldo si las funciones son inferiores. Por tanto, antes de regular este tema, tendremos que mirar qué establece el convenio colectivo. Si no establece nada, podré irme a lo que dice la sentencia, pero si no, tendré que respetar el convenio colectivo, porque si yo regulara algo distinto y fuera perjudicial para el trabajador en relación a lo que dice el convenio colectivo, esta cláusula sería nula por mucha que la dejara establecida y firmada. ¿Vale? Hasta aquí os había hablado de las cláusulas de contrato, de cláusulas y normativa. Ahora doy paso pues a mi compañera Amanda. Perfecto. Por tanto, cláusulas, las más importantes, más o menos creo que las hemos explicado entre Luisa y yo. Y a modo de resumen, yo quiero pues que veáis un poquito la diferencia que habría entre establezco un reglamento interno a nivel de empresa o bien que pongo en aquel clausulado adicional en el contrato de trabajo, ¿no? Pues bien, son dos líneas que aunque parezcan y que van muchas veces cogidas de la mano, evidentemente, son muy diferentes. Mientras que en este caso el reglamento interno lo utilizaríamos únicamente y de forma general, ¿no? Pues para todos aquellos aspectos que nosotros como empresa queramos establecer. En el cláusula adicional, evidentemente, pondremos aquellas que el destino o la finalidad de las mismas solamente afectan a una parte de los trabajadores, en este caso de forma inclusive individual de ese trabajador por las circunstancias concretas que él tenga, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que quiero que veamos en primer lugar es qué pondríamos y qué no pondríamos en un reglamento interno. Pues bien,
Primero quiero aclarar que el reglamento interno, igual que el clausulado adicional, no tiene establecido por norma una estructura en concreto. Es decir, nunca nos vamos a encontrar en una regulación que nos diga primero tenéis que poner este apartado y luego el otro, ni mucho menos. Simplemente hay que tener en cuenta qué quiero poner en el reglamento interno y, ojo, que lo que quiero poner puedo ponerlo y yo como empresa no estoy limitado a ello. Por tanto, aspectos que podemos poner, por ejemplo, todo aquello que la ley me permite poner, por ejemplo, si en convenio colectivo está regulado la pérdida del carnet de conducir, si tenemos regulados algunas cláusulas, algunos pactos que tengamos por convenio o que queramos hacer pues, de forma generalizada, pero también todos aquellos aspectos, como por ejemplo el que mencionábamos de la ropa de trabajo, que no están expresamente regulados en la norma. Por tanto, es regular un poquito tanto aquellas normas que encontraremos regulación como aquellas en las que hay libre albedrío de las partes, incluidas jornadas para las comidas, los turnos de comida, los turnos de descanso, dónde cambiarte, dónde no, este tipo de cosas. Por tanto, es muy importante que tengamos claro que el reglamento interno lo acepta todo, excepto lo que daña un derecho fundamental. ¿De acuerdo? En contrapartida, y lo que os quería comentar, es que el clausulado adicional al contrato de trabajo son todas aquellas disposiciones que por reglamento interno no se aplicarían, como por ejemplo aquellas situaciones en las que por la condición a la cual acabo de contratar a un trabajador, imaginemos un técnico de laboratorio que trata con una determinada información, que esa persona pues por su trabajo está jugando con vidas de personas, está haciendo un estudio médico, etcétera, 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 pues a esta persona evidentemente tendremos que hacerle un clausulado contractual aparte en el cual pactemos, pues, por ejemplo, pactos de no competencia, pactos de permanencia, pactos de exclusividad o plena dedicación, ¿de acuerdo? Igual que pues, un chofer, pues podríamos aplicarle, en este caso, si en la empresa no es solamente dedicada a choferes, sino que hay más y hay 2 chofers o 2 comerciales, pues a estas personas hacerles firmar la pérdida de permiso, pues por ejemplo, del carnet de conducir, ¿de acuerdo? Y esto es lo que yo quería que vierais un poquito, pues que al final tanto una como la otra aceptan absolutamente todo, pero lo que es muy importante es que esté regulado, ya sea de una manera o sea de otra. Y siempre, una vez queramos hacerlo, siempre también teniendo en cuenta, ¿no? Pues que los asesores en ese aspecto os aconsejaríamos, ¿no? Es, ojo, miremos primero lo que marca nuestro convenio colectivo, el que nos sea de aplicación, y ojo, que luego tenemos normas superiores como sería el Estatuto de los Trabajadores y por encima de la Constitución española, ¿vale? En este caso le doy paso a Luisa, yo creo que con las conclusiones del temario. Sí, yo ya voy por las conclusiones finales, seré escueta e intentaré ser muy clara. Primero de todo, podemos hacer pues, un reglamento interno, podemos hacer cláusulas adicionales, pero lo más importante es que si lo establecemos, sea conocido por el trabajador. No haremos nada de hacer un reglamento interno y un clausurado si no lo damos a conocer al trabajador. Se lo tendremos que entregar y tenerlo firmado. De esta forma nos podemos asegurar que lo ha recibido y, si es necesario, poderlo utilizar. Importante, que ha dicho Amanda, podemos hacer un reglamento interno, podemos hacer cláusulas adicionales, pero al final no podemos regular todo lo que queremos como queremos, sino que tenemos que seguir lo que dice el Estatuto de los Trabajadores y lo que dicen los convenios aplicables. El Estatuto es para todos, el convenio colectivo es de acuerdo a cada empresa, ¿vale? Si regulamos algo que sobrepase lo que dicen estas normativas, por mucho que se firme, será nulo, no nos servirá de nada. Y muy importante, que muchas veces me lo habéis pedido, qué miedo a hacer un reglamento interno, me voy a poner el trabajador en contra. Nada de esto. Hacer un reglamento interno es un beneficio para la empresa. Es un beneficio para la empresa porque se regula situaciones que si se dan, ya estamos diciendo cuáles son las soluciones o cómo va a actuar la empresa. Estamos avisando de antemano. Como os he dicho en la introducción,
que los integrantes de una empresa en principio conocen cuáles son los derechos y valores de la empresa, o los principios y derechos de la empresa. Es que os recomendamos recogerlo por escrito, porque a un trabajador ya sabe que hay cosas que no puede hacer y que si hace determinada cosa la empresa le va a sancionar. De esta forma tenemos recogida toda la normativa y avisamos si se dan estas conductas, qué es lo que puede hacer la empresa. Por eso es importante y esto de ninguna manera es un conflicto para la empresa, al contrario, es un beneficio. Y el trabajador está informado en todo momento, depende de qué situaciones, cómo se va a actuar. Por tanto, yo os animo a que hagáis reglamentos internos porque realmente, y sobre todo, como ha explicado Amanda, la sentencia que os ha comentado de las nuevas tecnologías, pues ostras, es para repensarte la situación, de decir, si hubiera tenido un reglamento interno y cláusulas adicionales, pues me habría ahorrado un gran problema y no se pudo solucionar de la forma que quería la empresa por no haber establecido estas normas. Por tanto, yo pienso que es importante tenerlo hecho. Es más, llevamos un tiempo que llevamos bastantes reglamentos hechos y que los hemos podido aplicar en situaciones que anteriormente no habían podido ser posibles por no existir. Y una vez existe, como hemos dicho, son normas de obligado cumplimiento para toda la plantilla y el trabajador sabe que hay unas normas de juego a seguir. Dicho esto, ya terminaríamos nuestra exposición. Espero que os haya sido de ayuda y ahora, si queréis, daríamos paso pues, al turno de preguntas. Muy bien, muchas gracias, Amanda. Muchas gracias, Luisa. Una ponencia, creo, muy interesante. Sí que tenemos preguntas, ¿de acuerdo? Deciros que todas las que tengáis las vais escribiendo, intentaremos darle respuesta. Haremos pregunta-respuesta hasta las 11 y a partir de aquí todo aquello que quede pendiente nos mandáis un email y nos pondremos en contacto con vosotras o con vosotros pues, para daros respuesta, ¿vale? Antonia Cortés nos pregunta, si realizamos un reglamento interno, ¿es necesario registrarlo en algún sitio? No. El reglamento interno nunca se registra en ninguna parte. El reglamento interno precisamente es eso, el reglamento interno de la empresa y por tanto es una cosa que tendrá el empresario en exclusiva él y bueno, evidentemente los trabajadores que podrán verlo, pero no se registra. Sí que es importante lo que habéis dicho, ¿no? Que es muy importante entregarlo y hacerlo firmar al empleado. Eso sí, ¿eh? Siempre. Exacto, es muy importante. Normalmente en una empresa ya cuando se contrata a una persona, normalmente firmas el contrato laboral y ya firmas el reglamento interno. Y si el reglamento interno se hace ahora y ya tenemos gente contratada, pues se lo tenemos que entregar y nos lo tiene que firmar conforme le hemos entregado el reglamento interno de la empresa. Como dice Amanda, no tenemos que registrarlo, sino que es un documento que ha redactado la empresa con unas normas para seguir y que se entregan al trabajador. Es como un contrato privado entre dos partes, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Nuria nos pregunta, ¿el reglamento interno puede incluir la prohibición del uso del móvil personal o la limitación de su uso para recepción de llamadas de emergencia? Claro, no es lo mismo. Sí, sí, efectivamente. Yo no puedo prohibir a ninguno de mis trabajadores que traiga el teléfono en ningún caso. Eso sí que realmente daña derechos fundamentales de la persona y no es legítimo, pero por contrapartida sí puedo limitarlo, evidentemente, pues al uso de situaciones personales que así lo requieran o por una causa de fuerza mayor. Eso no habría ningún problema en hacerlo. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta de una persona que no se identifica y además es una pregunta que no sé si podremos responder porque creo que no cabe lugar ahora, pero dice, cuando hablan del uniforme de trabajo, ¿quién establece el lavado del mismo y cómo saber cuántas piezas hay que entregar al trabajador? Bueno, como bien he dicho antes, el reglamento interno todo lo acepta. Por tanto, si yo en el reglamento interno le pago a mis trabajadores los uniformes, que entiendo que debería de haber más de uno, ¿no? Porque claro, si le doy uno tampoco puedo, ¿no? Estar... Es diferente. Ahora, si yo le doy a mis trabajadores 2, 3 uniformes y les especifico, repito, en el reglamento interno que ellos son los encargados de lavarlo, pues evidentemente lo podré hacer. Si no lo establezco, en ningún lugar podría hacerlo. Y menos aún si soy, como empresario, el que deriva la obligación de comprarse el uniforme al trabajador, que en muchas ocasiones pasa esto y evidentemente pues no me pueden obligar. Muy bien. Jonathan nos dice,
¿La gravedad del incumplimiento del reglamento interno lo puede decidir la empresa? Es decir, ¿podría decir que ir en pantalón corto al lugar de trabajo es una falta muy grave que conllevaría el despido? A ver, cuando nosotros cuando regulamos el reglamento interno, podemos pedir cosas que se tienen que respetar. A ver, ir en pantalón corto en vez de pantalón largo, aquí lo que podríamos es llegar a sancionar. Podríamos sancionar a ese trabajador, si vuelve otra vez, podríamos volver a sancionar y la acumulación de sanciones podría llevar a cabo el despido. Pero despedir directamente, en caso de demanda, aquí un juez no lo aceptaría. No es una situación flagrante para la empresa, que sí, normalmente nos están diciendo, ¿no? Primero avisamos, en segundo lugar sancionamos. Y si se vuelve a repetir, podemos llegar al despido por acumulación de sanciones. También una cosa, y con el permiso de Amanda, cuando regulamos el tema de la indumentaria, llevar de vestido, tiene que ser coherente con el lugar de trabajo que se está ocupando. Es decir, si marcamos unos límites que no cuadran mucho con el lugar de trabajo que estamos ocupando, por mucho que regulemos la vestimenta, si no se cumple, tampoco tendría mucho recorrido si hubiera una demanda. Tiene que ser coherente lo que estamos diciendo con el trabajo que se está llevando a cabo. Hago una puntualización de una pregunta que no está en el chat, pero que nos pasaron por mail, que va en relación a este tema de las sanciones, ¿vale? Que dice así: ¿el incumplimiento de normas de régimen interno de forma reiterada sería motivo de sanciones disciplinarias o despido? Sí, efectivamente. Sí, exacto. Como ha dicho Luisa, la reiteración de faltas y faltas graves o muy graves da lugar al despido. Por tanto, vuelvo a repetir, todo lo que esté en el reglamento interno y todo lo que se acepte en este reglamento interno será de obligado cumplimiento a las partes. Evidentemente, si en una empresa, supongamos, operarios, soldadores y demás, que tienen que llevar una indumentaria específica para salvaguardar sus condiciones físicas, aparece un trabajador en pantalón corto, es muy probable que el empresario tenga que decir: hoy usted o se cambia de ropa o se tiene que marchar a su casa. Y esto puede dar lugar a una falta muy grave. La reiteración de estas faltas muy graves es exactamente igual a si alguna persona llegara tarde a trabajar varias veces consecutivas durante un periodo de tiempo continuado. Por tanto, todo lo que yo regule en este reglamento interno y que pueda dar lugares a faltas muy graves o disciplinarias, pues puede dar lugar efectivamente a un despido. Muy bien. Más preguntas que tenemos. Buenos días. ¿Se pueden limitar en el reglamento las visitas excesivas al baño? A ver, pensemos una cosa. Claro, aquí sería, más que limitarlas, también si encontramos una persona pues, que un día específico necesita ir más veces al baño que un día normal, no podríamos sancionar a esta persona. Ahora, que pudiéramos controlar pues, que una persona cada 10 minutos tiene que irse al baño reiteradamente y que no nos cuadra, sí que podríamos llegar a avisar a esta persona de esta determinada situación. Luego esta persona podría justificarnos el motivo. A lo mejor tiene un problema médico que nos puede justificar el motivo de por qué va continuamente al baño. Pero limitar la duración sería complicado. Yo creo que sería más de llevar un control de una persona que está teniendo una conducta que no es la adecuada y poderlo avisar. Claro. Eva nos dice: ¿puede pactarse con un empleado en concreto a título personal una exclusión en la aplicación de algún aspecto regulado en el reglamento interno? Perdona, ¿qué sería? ¿Que a algún trabajador no le aplicáramos una determinada? Sí, es decir, si tienes un reglamento interno y dices hay un empleado que este punto del reglamento interno no hace falta que lo cumpla. Sí. Se puede hacer siempre y cuando, y mucho cuidado con esto, porque si, por ejemplo, y hablando de uniformes, le aplico una determinada indumentaria, imaginemos una oficina, un despacho, y en el cual todo el mundo en el reglamento interno está obligado a venir, imaginemos, traje, chaqueta, yo no puedo coger a un trabajador y decirle: no, mire, usted puede venir en chándal. Entremos ahí a también analizar un poco el hecho de decir, ojo, porque en todos los reglamentos internos, en todo el clausulado contractual y cada vez más por la normativa nos está derivando a la equidad de los trabajadores, al equilibrio entre
hombres, mujeres, cuidado con este tema porque cada vez es más candente, cada vez es más fácil que esto vaya a tribunales y cada vez los tribunales mucho más derivan a que en el momento en que hay un desequilibrio del tipo que sea o que puede ocasionar una discriminación por razón la que sea, pues da lugar a que esa cláusula es nula. ¿De acuerdo? Sí, y también, aparte de esto, ¿no?, de la parte más normativa legal, el efecto que tiene la exclusión de un tema como estos de un empleado con el resto de la plantilla, ¿vale? Tendría que quedar muy claro por qué se excluye este trabajador, porque a lo mejor dentro de oficina pues hace otras tareas. Está limpiando cuando tiene momentos, no sé, el archivo y tendríamos que dar una justificación muy clara, es que si no tendremos un problema. Efectivamente. Nuria nos dice, ¿cómo se comunica al trabajador que ha cometido una falta grave? ¿Cuántas veces se considera suficiente que incumpla la norma para poder despedir de forma procedente? A ver, pensemos que las faltas también tienen un periodo de caducidad, ¿eh? Es decir, yo puedo comunicar, no que lo haga, puedo comunicar una falta grave a una persona y a lo mejor es que la próxima la comunico al cabo de un año. Es que la primera ya me ha prescrito y ya no hay acumulación de faltas. Las faltas se tiene que mirar el periodo de tiempo en que se establece que estas caducan o prescriben, ¿vale? Luego, normalmente, yo cuando aconsejo, si son la primera la sanciono, la segunda también y la tercera ya intento hacer, si son graves todas, acumulación y despido. Pensemos por eso que no hay una norma clara que diga esto, ¿eh? Si hay una demanda, la última palabra la tiene el juez y el juez valora las faltas que yo haciendo y si realmente la forma en que se han sancionado ha sido correcta o ha sido abusiva y la última que ha dado la estocada final, a ver si realmente la considera suficientemente grave como para llegar a esta acción. Y aquí la última palabra la tiene el juez. Puntualizar una pequeña cosa a este tema. Mucho cuidado con el tema de las faltas, imponer faltas, sanciones a los trabajadores, sobre todo por el hecho de la prueba. Es decir, yo puedo decir, esta persona, pues a través de un registro horario, ha llegado tarde en un periodo de 3 meses, pues 10 veces a su puesto de trabajo, ¿vale? Y esto sería constitutivo de una falta muy grave, evidentemente. Yo puedo documentar esta prueba delante de quien sea, inspección, un juez, quien sea, inclusive delante del trabajador. Decirle, oiga, usted ha llegado media hora, 45 minutos tarde. Claro. Temas de vestimenta, temas de higiene, temas de cómo viene, si viene ebrio o no al trabajo. Todos estos temas hay que ir con mucho cuidado porque todo lo que yo no pueda probar no existe. Por mucho que yo imponga una sanción a esa persona, porque al final solamente quedará un papel. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias Amanda. Vamos a por la última pregunta, ¿de acuerdo? Y es de Alberto. Dice, ¿puede especificarse en el reglamento interno sanciones por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos por parte del trabajador? Y tanto, sí. Y tanto que sí. Es que en el reglamento interno, es lo que hemos dicho con Amanda, que nosotros hemos escogido unas cuantas normas y hemos explicado, pero en reglamentos internos se puede dejar plasmado el tema de prevención de riesgos, de registro de jornada, de haber hecho el plan de igualdad, el plan de acoso. Exacto. Podéis poner lo que queráis. Que si la empresa tiene cámaras de seguridad, ya lo tiene registrado, también se puede dejar plasmado en el código interno. Se puede dejar plasmado todo lo que queramos y todo lo que tengamos, porque hemos dicho, no solo son estas normas, sino es la cultura propia de la empresa, el funcionamiento de la empresa y las normas que quiere que cumpla el trabajador. Por tanto... Al final, yo creo que a modo de resumen, no es un documento que tenga una estructura determinada, sino que es un documento que adaptamos y hacemos, ¿no?, en función de la realidad y de las necesidades de la empresa. Entonces aquí cabe poner todo lo que vosotros consideréis y que nosotros como TACS os asesoremos de temas importantes para vuestra organización. ¿Vale? Exacto. La última. Me sabe muy mal, pero a las 11 terminamos. Es de Nuria. Dice, perfecto. Estas faltas, estas sanciones, ¿cómo se deben comunicar por escrito? Siempre. Queramos poner una sanción por escrito
y evidentemente con el recibí del trabajador, Sí. porque si no, no tiene ningún sentido. Sí, sí, por escrito, y tenemos que demostrar que la hemos entregado al trabajador. Y si el trabajador no nos la quiere firmar, tenemos dos opciones. O coger dos testimonios de la empresa que firmen conforme le hemos querido entregar esta comunicación y no nos la ha cogido. Y si no hay nadie más en la empresa, pues se la enviamos por burofax. Pero tiene que haber constancia, porque si no, no nos sirve de nada decirlo de palabra. Y esto sí que tiene que quedar muy claro. Es como reglamento interno. Yo no puedo decir las normas de palabra al trabajador. Tengo que dárselo por escrito. A la hora de comunicar sanciones, faltas, es muy importante este requisito. Vale. Susana dice, y esta ya la contesto yo, ¿vale si se cuelga en el tablón de anuncios y se hace mailing? No, se tiene que firmar por el empleado. ¿Vale? Importante, no nos cansaremos de repetirlo. Si lo hacéis, lo comunicáis a los empleados y cada uno lo firma vosotros, el empleado, y os lo guardáis. ¿Vale? Y ahora sí que la última, Jonathan, ¿las sanciones pueden ser dinerarias también? Entiendo que sí, si no afecta al salario base y solo a comisiones. A ver, las que pueden ser dinerarias, como hemos dicho, es no respetar pues, el pacto postcontractual, porque estamos pagando un pacto de exclusividad, ¿vale? Pero imaginemos a alguien pues, que le retiran el permiso de trabajo de residencia, no le puede poner una sanción pecuniaria. Sí que, por ejemplo, podría establecer, y esto lo hemos establecido en varios convenios, que el trabajador que conduce un coche de la empresa, si llega una multa de tráfico, pues la abonará el trabajador que lleva el coche, es decir, la abona la empresa, pero se lo descontaremos de la nómina. Esto lo hemos dejado regulado varias veces, porque nos estamos encontrando con empresas que nos llegan muchas multas de tráfico de trabajadores que están llevando aquellos coches, pues las repercutimos al trabajador. Eso se puede dejar a cabo. Y dejar a cabo, por ejemplo, en caso de permiso de permanencia, que el trabajador, si no cumple el periodo de tiempo, pues me va a remunerar con esta cantidad de dinero. Regularlo, lo puedo hacer. Entonces es cuando llega el momento que el trabajador no esté de acuerdo, que ha incumplido el pacto, no esté de acuerdo con aquella cantidad pactada y al final tenemos que poner una demanda a juicio y que sea el juez quien decida si el importe dinerario que habíamos establecido se ajustaba a lo que ha sucedido o no. Puntualizar una cosa. Cuando se habla de todo este tema de devoluciones, ¿no?, económicas por infracciones o por sanciones que yo como empresario le quiero interponer al trabajador, cuidado con esto, porque normalmente se puede llegar a extinguir la relación laboral. Tú no me has cumplido con el pacto de no permanencia, yo te pagué a ti tanto dinero y ahora quiero que me lo devuelvas, dando lugar, en este caso, a que un finiquito dé negativo y de esta forma yo no puedo, sin pasar por un juicio, sin pasar por un juez que me derive a una sentencia, que me dé la razón, que me diga usted tiene derecho a daños y perjuicios. En ningún caso yo podré decirle usted tiene una deuda conmigo de 5.000 euros, devuélvame el dinero. Esto será imposible. ¿De acuerdo? Esto quiero que quede muy, muy claro porque muchas veces nos encontramos con estas casuísticas. Perfecto. Muchas gracias. ¿Vale? Importante, si queréis implantar un reglamento interno o valorar el hecho de hacerlo, nosotros estamos a vuestra entera disposición para tener una reunión, hablar de vuestro caso en concreto y buscar la mejor forma pues, para hacerlo. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier duda, consulta que os aparezca después de este webinar, nos lo pasáis por mail, como recibiréis el vídeo. Bueno, ya tenéis nuestro mail, que es donde habéis recibido el link para esta conexión. Y agradecer desde aquí, muchísimas gracias a todos vosotros que habéis encontrado este tiempo pues, para asistir al webinar. Y también muchas gracias, Luisa, Amanda, por vuestra sesión y por vuestra predisposición. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y feliz fin de semana a todos. Adiós. Adiós.